¿Sentís que a pesar de usar los mejores productos, tu piel está opaca y tu pelo sin vida? ¿Te pasa que te salen granitos o se te cae el cabello y no entendés por qué? Puede que estés repitiendo hábitos cotidianos que, sin que lo sepas, están saboteando todos tus esfuerzos. Quédate mirando este video. Te cuento varios hábitos de todos los días que pueden estar afectando la salud de tu piel y de tu cabello. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero que hablemos de esos hábitos que, aunque no nos demos cuenta, están destruyendo nuestra piel y nuestro pelo. Sí, de esas cosas que hacemos todos los días sin pensar y que terminan causando irritación, acné, manchas, caída de cabello y mucho más. Quiero que sepas que esta no va a ser una lista para asustarte, sino que para ayudarte a tomar conciencia y cuidar mejor tu piel y tu cabello. Que nos traguemos esa patraña, ¿verdad? Además, al final del video te voy a dar tips extra para reparar los daños y mantener tus rutinas en orden. Arranquemos. Hábito número 1. Frotarte los ojos de manera agresiva. ¿Sos de los que se frota los ojos cada vez que siente picazón o sueño? Yo sé, parece inofensivo, pero frotar los ojos con fuerza puede causar más daño de lo que crees. La piel del contorno de los ojos es extremadamente delgada y propensa a pigmentarse. Rascado o frotado constante puede desencadenar la síntesis de pigmento, lo que lleva a que la zona se oscurezca rápidamente, generando esas ojeras marrones que tanto nos molestan. Es muy común de ver en personas que sufren de alergias o cuadros en los que los ojos se inflaman y pican, cuadros que llevan a que estemos queriendo rascarnos constantemente. Si le tenés alergia a algo, sabes que la picazón puede ser tremenda. Dan ganas de rascarse como si fuera a mejorar el cuadro, cuando la verdad es todo lo contrario. Rascarnos produce más picazón. Ahora sabes que también te puede oscurecer la piel, por lo que mi recomendación es no agredir esta piel tan sensible. Bueno, ¿y qué hacemos? Cuando te pique el ojo, trata de resistir la tentación de rascarte. Limpia la zona con limpiadores suaves, apoya suavemente el dedo anular para calmar la molestia. Si sufrís de alergias o picazón frecuente, habla con tu médico para tratar la causa de fondo y en caso de ser necesario, puedes tomar antihistamínicos. Ayudan a controlar los síntomas de manera relativamente rápida y disminuyen el riesgo de que quedes con la piel alrededor de los ojos oscurecida. Hábito número 2. Tomar bebidas muy calientes y comer picante todo el tiempo. ¿Te encanta el café hirviendo por la mañana o el ramen ultra picante? Bueno, no sos el único. El problema es que las comidas o bebidas muy calientes o picantes activan diferentes receptores en la piel y en las mucosas. Esto provoca la liberación de diferentes mediadores que causan dilatación de los vasos y enrojecimiento. En personas con predisposición a la rosácea o hipersensibilidad, esto puede desencadenar episodios de flushing, que es básicamente ponernos colorados como un tomate. También pueden producir calor y sensación de ardor. ¿Qué hacemos? Bueno, no tenés que renunciar a tus condimentos favoritos, pero modera la frecuencia y la cantidad. Prueba a elegir comidas tibias y condimentos suaves la mayoría de las veces y deja los platos súper picantes para ocasiones especiales. Si tenés rosácea, habla con tu dermatólogo para una dieta adaptada a tu piel. Hábito número 3. Dormir poco y vivir estresado. Seguramente ya lo escuchaste 1000 veces, pero la realidad es que dormir mal o vivir en un estado de estrés crónico tiene consecuencias directas sobre la piel y el pelo. Estudios clínicos demuestran que una sola noche de privación de sueño reduce la hidratación de la piel, incrementa la pérdida de agua y disminuye la elasticidad. La falta de descanso activa el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, elevando el cortisol y otras citoquinas inflamatorias. Esto se traduce en piel opaca, deshidratada, mayor predisposición a cuadros irritativos y retraso en la cicatrización. En el cabello, el estrés y la alteración del sueño favorecen la caída. Un estudio sobre alopecia androgénica mostró que los pacientes estresados tenían niveles más altos de cortisol y mayor reducción del diámetro del cabello. Además, experimentos en animales demostraron que el aumento de los cortisoles mantiene las células madre del folículo en reposo, retrasando el crecimiento del cabello. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dormir, descansar, establece una rutina de sueño de 7-8 horas diarias, reducí el uso de pantallas antes de dormir y practica técnicas de relajación como meditación o yoga.
Soy un pastelito horneado de canela. Si sentís que el estrés se vuelve inmanejable, consulta con un profesional de la salud mental. Tu piel y tu pelo van a verse mucho mejor. Hábito número 4. Secarte la cara con la misma toalla durante muchos días seguidos. ¿Cuántas veces cambias la toalla de la cara por mes? Si la respuesta es... Cuando agarras mal olor. Bueno... tenemos un problema. Las toallas húmedas son un caldo de cultivo para bacterias y hongos. Un artículo científico reportó que las toallas pueden albergar estos patógenos y que compartir o reutilizarlas incrementa el riesgo de infecciones. Una investigación en estudiantes encontró Escherichia coli en todas las toallas analizadas y aisló Staphylococcus aureus en medios selectivos. Oye, despacio, cerebrito. ¿Realmente querés usar la misma toalla durante semanas o meses? ¿Qué hacemos? Reserva una toalla exclusivamente para vos y cambiala por lo menos una vez por semana. Lavarla con agua caliente y detergente suave elimina la mayoría de los gérmenes. Hay que dejarla secar entre uso y uso y, si es posible, al sol. No uses la misma toalla durante meses. Por favor, cambia la toalla. Cambia la toalla. Hábito número 5. Usar todos los activos de skincare al mismo tiempo. ¿Te tienta mezclar retinol, ácido glicólico, vitamina C y niacinamida en la misma noche? Cuidado. Cada activo tiene su función y su potencial de irritación. Por ejemplo, combinar retinoides con alfa hidroxiácidos puede ser muy irritante, puede alterar la función de barrera y causar enrojecimiento, ardor y descamación. Aunque activos tales como los alfa hidroxiácidos son seguros en concentraciones recomendadas, algunos pacientes desarrollan irritación, especialmente al combinarlos con otros tratamientos. Por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de combinar activos. Claro que hay un montón de combinaciones para hacer, pero hay que ir de a poco. ¿Qué hacemos? Bueno, simplifica tu rutina. Usa un solo ácido exfoliante por vez, alterna noche de retinoides con noches de hidratación, asocia activos irritantes con activos calmantes, introducí nuevos activos de a uno y espera algunas semanas antes de incorporar otro, evalúa la tolerancia de tu piel a cada activo. Hay muchas maneras de evitar cuadros irritativos o indeseados. Y recordá, ¡Dilo tuyo! siempre consulta con tu dermatólogo si tenés dudas. Hábito 6. Caminar descalzo en vestuarios, gimnasios y piletas. Los hongos aman los lugares cálidos y húmedos. La tiña del pie, también conocida como pileta, es una infección causada por dermatofitos que se contagia fácilmente en duchas públicas, vestuarios y piletas. Una revisión reciente señala que factores predisponentes incluyen la exposición prolongada al agua, los baños comunales y la falta de higiene. Incluso pequeñas grietas o maceraciones en la piel aumentan el riesgo de infección. ¿Qué hacemos? Lleva siempre unas sandalias u ojotas para usar en lugares públicos húmedos. Seca muy bien los pies, especialmente entre los dedos, y usa toallitas de papel si es necesario para quedar 100% seco. Si notas descamación, picazón, fisuras, consulta con tu dermatólogo para iniciar tratamiento. Mil gracias. Hábito 7. Exfoliarte con esponjas o guantes exfoliantes de manera agresiva. Sentir la piel después de frotarla con una esponja dura puede dar la ilusión de limpieza, pero en realidad estás comprometiendo la función de barrera de tu piel. Investigaciones sobre la fricción mecánica indican que el estrato córneo es la primera línea de defensa que tenemos. La fricción excesiva provoca pérdida de queratinocitos y apertura de espacios intercelulares, debilitando la función de barrera y aumentando la penetrancia de agentes irritantes. Además, estudios microbiológicos demostraron que las esponjas húmedas son un reservorio de bacterias como por ejemplo Pseudomonas, Klebsiella, Enterococos, Streptococos. ¿Querés pasarte todo eso por el cuerpo? Yo creo que no. ¿Qué hacemos? Limita la exfoliación mecánica. Es mejor usar exfoliantes químicos de manera controlada y únicamente si son necesarios. Si te gustan las esponjas o los estropajos y querés usarlos sí o sí, bueno, cambiarlos de manera frecuente y dejarlos secar completamente entre uso y uso. Para uso diario, mejor opta por tus manos para no dañarte la piel. ¡Idiota! Hábito 8. Rociar perfume en el cuello y salir al sol. ¿Te encanta perfumarte antes de salir? Está perfecto. A mí también me encanta. Pero sabe que algunos perfumes contienen componentes con potencial altamente fototóxico. El aceite de bergamota se encuentra en muchos perfumes y puede desencadenar esta reacción. La exposición al sol de la piel perfumada puede dar origen a un cuadro llamado dermatitis de Berloque, una reacción fototóxica que causa ampollas y luego hiperpigmentación. Desarrollo de manchas en las zonas perfumadas
pomadas que fueron expuestas al sol. La hiperpigmentación puede durar semanas o meses antes de finalmente desaparecer. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, evita aplicar perfumes en áreas expuestas al sol, especialmente cuello, escote y muñecas. Perfuma tu ropa o aplica las fragancias en zonas cubiertas. También puedes optar por fragancias sin furocumarinas y siempre usar protector solar. Esto es ser un profesional, niña. Hábito número 9. Afeitarte en seco o usar cuchillas viejas. Este hábito me da miedo, me produce dolor. ¿Sos de los que agarran la Gillette y se afeitan rápido sin ninguna crema? La piel no está hecha para soportar este castigo. El afeitado en seco produce microfisuras en la epidermis, pérdidas de hidratación y una erupción rojiza conocida como razor burn. Sí, para colmo. Lo hacemos demasiado rápido. Usamos cuchillas que ya están desgastadas. O si lo hacemos en sentido contrario al crecimiento del pelo, la irritación que se produce Es peor. ¿Qué hacemos? Bueno, afeitate después de la ducha cuando el vello está más blando. Utiliza un gel o una crema de afeitar para reducir la fricción y cambia la cuchilla de manera frecuente. Siempre desliza la cuchilla en dirección del crecimiento del pelo y finaliza con un hidratante o aftershave sin alcohol. ¡Apágalo! Momento. Hábito número 10. Quedarte con la ropa sudada puesta después de entrenar. Salir del gimnasio y quedarse con la camiseta transpirada un rato nomás. Suena cómodo, pero es una mala idea. Este hábito puede predisponer al desarrollo de foliculitis. Usar ropa ajustada, que atrapa calor y sudor y dañar los folículos con la fricción durante el ejercicio favorece el crecimiento de bacterias en la piel y estas pueden colonizar los folículos pilosos para dar origen a cuadros de foliculitis. Existe un hongo llamado malacesia que, al igual que las bacterias, prolifera en ambientes cálidos y húmedos. Esto predispone a la aparición de foliculitis por malacesia, granitos con pus y colorados producidos por el sobrecrecimiento de este hongo. Me da asco. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, duchate lo antes posible después de hacer ejercicio. Cambia tu ropa húmeda por prendas limpias y transpirables, seca bien la piel y usa un gel de ducha suave para eliminar el sudor y las bacterias. Si sos propenso a la foliculitis, consulta con tu dermatólogo sobre el uso de productos antimicóticos o antibacterianos. Hábito número 11. Poner las manos bajo las lámparas UV para secar el esmalte. Esto es un poco discutido, pero se los tengo que mencionar. Las lámparas UV o LED usadas en manicuras emiten principalmente radiación UVA. Estos dispositivos producen UVA vinculada con fotoenvejecimiento y cáncer cutáneo. ¿Cómo dices que dijiste? Aunque su riesgo es lógicamente menor que el de la luz del sol. No podemos comparar la luz que emite una de estas lámparas con la que emite una cama solar, pero se entiende a dónde voy. Estas lámparas emiten luz UVA y muchas de ellas no están reguladas. No se sabe cuánto emiten ni cuán agresivas son con la piel. Un estudio experimental reciente expuso fibroblastos y queratinocitos a secadores de esmalte y detectó altos niveles de especies reactivas de oxígeno y mutaciones asociadas al estrés oxidativo, concluyendo que las lámparas pueden causar daño al ADN. Si bien por el momento no hay evidencia de aumento de melanoma o cáncer de piel asociado a manicuras y el uso de lámparas UV, estas son una fuente conocida de radiación UV que sabemos daña la piel. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, si vas a hacerte las uñas semipermanentes, aplica protector solar en el dorso de las manos o usa guantes con filtros UV que dejen al descubierto solo las uñas. Reducí la frecuencia de las manicuras con lámparas UV o, si no, más fácil, opta por esmaltes comunes. Hábito número 12. No usar protector solar cuando el día está nublado. Muchos creen que las nubes actúan como una barrera total contra el sol y la realidad es que hasta las nubes densas bloquean solo alrededor del 50% de los rayos UVA. Estos atraviesan las nubes, ventanas y mantienen su intensidad durante todo el año. El resultado, bueno, podés sufrir fotoenvejecimiento aunque no veas el sol. Los rayos están ahí. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. ¿Qué puedes hacer? Bueno, incluye un protector solar de amplio espectro como parte de tu rutina diaria, sin importar si llueve o truena. Replicalo cada 2 horas si estás al aire libre y complementalo con sombreros de ala ancha, lentes de sol y ropa con protección UV. Hábito número 13. Comer muchos dulces y ultraprocesados todo el día. Alfajores, galletitas, bebidas energéticas, son riquísimos, sí, pero lamentablemente el exceso de azúcar y alimentos ultraprocesados pasa factura en la piel y en el cabello. Una revisión sistemática sobre dieta y acné demuestra que una alimentación con alto índice y carga glucémica aumenta la incidencia y severidad del acné. Estos alimentos elevan la insulina y el IGF-1, estimulando la producción sebácea y la inflamación. Además, el azúcar se une a las proteínas de la piel mediante la glicación. Esta reacción produce productos finales de la glicación avanzada que rigidizan el colágeno y la elastina, volviendo la piel flácida, opaca. El consumo de alimentos con alto contenido de azúcar acelera el envejecimiento cutáneo. Triste, pero real. ¡No! ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte!
¿Qué hacemos entonces? Bueno, cambia los snacks procesados por frutas, frutos secos o yogur natural. Elegí carbohidratos de bajo índice glucémico como la avena, legumbres y granos integrales, o disminuye la frecuencia con la que comes tus golosinas favoritas. Hábito número 14. Usar la misma funda de almohada durante semanas o meses. ¿Sabías que tu funda de almohada puede acumular restos de maquillaje, sebo, sudor, saliva y hasta bacterias? Aunque no hay estudios que demuestren que las fundas sucias causan acné, sabemos que estas superficies pueden albergar bacterias, hongos y virus que, llevados a la piel, desencadenan de inflamación. Un estudio hospitalario encontró que el 55% de la ropa de cama limpia ya estaba contaminada por bacterias, mientras que prácticamente toda la ropa de cama sucia tenía microorganismos. Imagínate si sos de las personas que cambian las sábanas después de semanas o meses. Esa funda puede ser un zoológico. ¿Qué hacemos? Bueno, cambia la funda de tu almohada al menos una vez por semana y lavala bien. Si tenés la piel muy grasa o si tenés acné, considera hacerlo más frecuentemente. Puedes cubrir la almohada con una camiseta de algodón limpia cada noche para prolongar su frescura y recuerda no dormir con maquillaje. Eso es muy malo para la piel. ¡Quiero vivir, Marge! ¡Déjame vivir, Marge! ¡Déjame, por favor! Bueno, probablemente descubriste que algunos hábitos cotidianos estaban dañando tu piel y tu cabello sin que lo supieras. Pero no te preocupes, nunca es tarde para corregirlos. Acá van algunos consejos finales. 1. Sé consistente con tu rutina. Una piel feliz no necesita 10 productos, sino constancia y protección. 2. Escucha tu cuerpo. Si algo te irrita, te produce picazón o dolor, déjalo y consulta con un profesional. 3. Aliméntate bien, dormí y movete. La salud de la piel y del cabello refleja lo que pasa por dentro. 4. No te obsesiones. Todos tenemos días de pelo rebelde o brotes de acné. Es normal. La clave es cuidar día a día y no caer en soluciones mágicas. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. Si quieren una segunda parte de este video, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.